Bienvenidos al programa donde cada conversación tiene el potencial de inspirar y transformar vidas. Esto es Nexus Podcast. Comenzamos. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Nexus Podcast. Contenta, feliz de esta tarde estar con ustedes. Traemos un tema maravilloso que yo sé que va a ser sensacional y quiero que desde ya comuniques con nosotros al 0412-082-3582. Hoy vamos a estar trabajando para ustedes en la presidencia Eduardo Goncalves, en la producción general Alexander Moreno, en el operador Antonio Díaz. Y quien habla para ustedes, si tiene el gusto y el honor, Wilmary Array, junto a sus amigos y compañeros Eduardo y Jerry. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, chicos. Eduardo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Feliz tarde. Hola, buenas tardes Wilmary, buenas tardes Jerry, buenas tardes audiencia hermosa de Activo 88.9 FM de Nexus Podcast. Estoy súper feliz porque hoy, como todos estos días que hemos estado acá, con un tema que ni se imaginan ustedes de qué es lo que vamos a hablar, pero es algo que apenas lo escuchen ustedes se van a pegar de esa noticia, de este tema que vamos a hablar y estoy seguro que se van a identificar con eso. Jerry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, se les saluda, le damos gracias a Dios por un día más de vida, gracias por estar conectados, gracias por estar siempre en sintonía en Activo 88.9 FM, escuchando cada una de estas conversaciones, estas herramientas o estos consejos que cada uno de nosotros estamos impartiendo para que tú puedas tener esa fortaleza, porque vemos que el día a día nos trae situaciones que a veces no sabemos cómo enfrentarlas y aunado a esto nosotros estamos acá reunidos con el propósito de darte ciertas herramientas y estrategias que te puedan ayudar a ti a crecer profesionalmente y espiritualmente. Y personalmente. Por supuesto que sí. Así es. Hoy yo les invito a buscar su cédula. A buscar la cédula, pero todavía no digamos el tema, todavía no. Pero sí tenla ahí a la mano por si acaso. Para que te identifiques con lo que nosotros traemos hoy. Recuerda que estamos aquí, somos Nexus Podcast en TikTok, @Nexus Podcast. También el TikTok de la emisora está ya activo, @activa 88.9 FM. Wilmary también está por allí, ¿no? Sí. Claro que sí, búscanos por @Wilmary Rice. Estamos en TikTok. Quiero que también te comuniques con nosotros al 0412-082-3582. Desde ya envía tu mensaje de texto 0412-082-3582. Jerry, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Sígueme en Capacítate con Jerry. Allí encontrarás ciertos consejos y videos que te puedan motivar a tu crecimiento personal. Y este servidor se encuentra en @Eduardo Vargas Speaker, @Eduardo Vargas Speaker en TikTok. Tengo Instagram también, pero no monto muchas cosas por allí. Estoy siempre activo en TikTok, @Eduardo Vargas Speaker. Así es, bueno, estamos muy contentos hoy, felices. ¿Cómo estuvo ese fin de semana, Eduardo? Bueno, estuvo muy bien, trabajé bastante. Tuve bastante trabajo, tuve bastantes cosas que hacer. Dormí poco, pero satisfecho porque es como dice, barriga llena, corazón contento. No, pero en este caso valió la pena que el bolsillo se pudo llenar. Eduardo, gracias a Dios. Nosotros estamos molestos contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Claro, porque tú la otra vez te fuiste de viaje y no nos trajiste ni un caramelo. Eso tú lo estás diciendo para que la gente que está escuchando crea que yo soy pichirri. Yo sí traje un caramelo. Para que le cayeran a... Ay, papá. Esa Jerry, mira. Jerry, no hable, escucha. Nada. No, Jerry, a ti te voy a sacar un momentico de esto que voy a decir para que no se malinterprete. El caramelo yo lo traigo todos los martes y los miércoles. No, míralo aquí. Ay, plata. Entonces, por eso fue que saqué a Jerry allá. Jerry, tú no entras aquí, Jerry. Sí, esto es Nexus Podcast. Somos tres amigos con visiones distintas y algunas parecidas de temas esa marca espectaculares. No la come todo el mundo. No, por supuesto que no. Eso, por supuesto que no. Yo creo que el empaque ahorita está así como muy... Bueno, ni que le pegue los dientes. Bueno, entonces nosotros nos reunimos acá en Nexus Podcast para las personas que no conocen, que se están incorporando ahorita. Nosotros somos tres personas que le llevamos a ustedes información de crecimiento personal y profesional, pero cada uno tiene una visión. Así es. No peleamos, aunque a veces sí. Yo a veces peleo con Eduardo. Y a veces, claro, discutimos nuestros puntos de vista y a veces llegamos a acuerdos,
pero lo que queremos también es que tú te comuniques con nosotros al 0412-082-3582 y de todos los temas que nosotros estamos conversando acá, tú también puedas participar. ¿Por qué? Porque la idea no es que nosotros solamente hablemos hacia allá, la idea es que tú también nos comentes qué piensas de lo que estamos hablando y tu participación es súper importante. No, ¿y desde qué parte estás escuchando nuestro programa? Súper importante, ¿Qué súper parte? importante. ¿Qué país? Porque no solamente del estado de La Guaira, una parroquia o zona, sino también hay países que nos escuchan a través de internet. Está así TikTok, es. está el enlace que puedes buscarnos a través de Google. También nos puedes encontrar por ahí y la comunidad. Habla de la sí, comunidad, claro, eso es muy importante. importante. Envía la palabra Nexus y serás parte de nuestra comunidad de WhatsApp al 0412-082-3582. Envía la palabra Nexus y te vamos a estar agregando a nuestra comunidad de WhatsApp. Así que prepara tu cédula, porque hoy tenemos un tema espectacular. Vamos a hablar, no lo voy a decir todavía, sino después que Oye, vengamos. tú sí eres así, ¿por qué no? de- ¿Por qué? No, porque es que la idea es que en estos primeros minutos la gente se conecte, que busque su lápiz, su papel. Así es, ¿ves? Ajá. Ta, 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 ta. Y se conecte con nosotros porque lo que viene es bueno. Bueno, mira, que me dicen este fin de semana me tocó hacer, ¿sabes qué? En una actividad que tenía en la iglesia y era arroz chino. ¡Oh! Primera vez que hacía arroz chino y Para la- quedó Ya excelente. vaya, para las fans de Jerry, queremos acotar que el muchacho cocina. Pero una cosa, escúchame algo, Wilmary. No se te ocurra decirle a Jerry, es que no viniste en chino. Hasta mañana. ¿Qué tal? Hasta mañana. Así como me dijiste a mí el caramelo. Mosca, porque aquí sí que no. Bueno, ya sé cocinar. Ay, aprendiste. Entonces Gracias a Dios y a nosotros... mi mamá, mi madre, Claro, por supuesto. claro que sí, ya Chica, sabes. Jerry sabe cocinar. Y eso tiene que ver con el tema. Ay, Eso tiene que tiene ver que con ver el con el tema. tema. Así ¿Será es. que vamos a hablar de la cocina? No, no vamos a hablar de cocina, aunque ok. forma parte de lo que vamos a conversar Oye, hoy. Jerry, tú sí eres abusador de verdad. Tú hiciste arroz chino y tú sabes muy bien que nosotros hacemos el programa. Y tú no traes para acá ni un poquito. No, ya. ¿Cómo sabemos si es bueno o no? El arroz chino se come al instante. Al instante, no podemos claro. esperar 3 días después. Pero fueras invitado, por lo menos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Yo lo digo. Dígalo Ajá. allí. Eso sí, saque su cédula, téngala en la mano, porque hoy vamos a estar hablando acerca de la guerra de generaciones. ¡Arrepiéntete! Dios mío, ¿pero qué es esto? No te puedes arrepentir porque tú eres de una generación. Vamos a hablar de esa estamos guerra. que votamos al de efectos especiales. No, déjalo ahí, que eso está bueno. Miren, esto de la guerra de generaciones, cómo han cambiado, ¿no? Las épocas. ¿Cómo han transcurrido? Cómo han transcurrido y cómo el tema de las generaciones afecta la parte emocional. Cómo en cada generación cada quien aporta algo y ha aprendido desde eso. Consta, yo vine a defender mi generación. No sé, Eduardo. No, por supuesto que sí voy a defender la mía también. Y Jerry va a defender la tuya. También. Aquí tenemos, Eduardo tiene 25, Jerry 18 y yo 15. Bueno, Yo Así tengo que- 30, ¿qué te importa? Yo tengo 25 al revés. Ay, Dios mío. 25 al revés. Es verdad. 25. Acabo de cumplir 52 años. Eso. 52 años, pero bien puesto, gracias Está a bien Dios. puesto, Eduardo. Y ¿Cómo han influido las épocas? cuéntanos de qué generación eres. Escríbenos a través del 0412-082-3582. Repetimos, 0412-082-3582. Escríbenos. Bueno, vamos a empezar a desglosar esas generaciones. ¿Qué es una generación, Eduardo? Mira, las generaciones representan grupos de personas nacidas en un periodo específico, compartiendo experiencias culturales, tecnológicas y sociales que moldean su visión del mundo. Cada generación tiene características únicas y diferentes que marcan, bien sean marcadas por antes de una generación o después de una generación. Cada generación es diferente, distinta y tiene un punto de vista diferente, pero Sí. lleno de sabiduría cada uno. ¿sí? No, y lleno de sabiduría, de características, de problemas, de soluciones, de Historias. música, de De historia, de historia. anécdotas, de cosas buenas y De cosas películas. no tan buenas. Sí. Tú sabes que en una oportunidad, cuando me estaba formando como coach, me enseñaron, aprendí de que debías tú hacer un estudio
de qué estaba sucediendo en el mundo cuando tú naciste, en el año que naciste. Qué música sonaba, qué programa de televisión, qué cosas pasaban en el tiempo que tú naciste en ese año. Y yo me di cuenta que habían varias canciones que se estrenaron ese año que me fascinan y yo no sabía que eran de ese año. Wow. Entonces fíjate qué interesante cómo está la conexión. Influye muchísimo. La conexión de la música, de la historia, de los sucesos, de las noticias, los programas. Y no solamente eso, de cómo estaba funcionando la sociedad en ese momento y cómo la persona se gestionaba emocionalmente ante eso que estaba pasando en esa época. Y cómo fueron criados en Todo cada eso. época. Tu época no es la misma que la mía. No, ni la de ahorita. Entonces hay muchas cosas que vamos a hablar hoy. Y que a través de la historia sucedieron situaciones que marcaron la diferencia. En aquel tiempo también existió la guerra, existieron muchos acontecimientos que ocasionaron y dejaron historia, dejaron huellas en cada uno de estas generaciones. Exactamente, y que los mismos sucesos, aunque se han repetido en generaciones posteriores, tienen su manera de darse. Ok, tienen su manera de darse. Tú acabas de hablar de esos sucesos trágicos, pues, de la guerra. Hay situaciones donde en muchísimos años atrás pasaban, y hay guerras actuales que no son de la misma manera, porque inclusive está la modernidad, está la tecnología, hay muchas cosas que pasaron en épocas pasadas, valga la redundancia, y que no se comparan o hay una diferenciación con las de ahora. Cuéntanos, Eduardo, vamos a empezar a desglosar esas generaciones. Vamos de atrás para adelante, Eduardo. Bueno, mira, vamos a comenzar con la generación silenciosa. Uy. La generación silenciosa comienza en 1928 y termina en 1945. Si tú naciste, o tus abuelos, por supuesto, ya eso sería de los 1928 hasta 1945, perteneces a la generación silenciosa. ¿Qué piensan ustedes de esa generación? Háblenles un poco a la gente que nos escucha de esa generación. Esa generación creció en tiempos de guerra y crisis económica. ¿Qué diferencia? Eso es importante saberlo. Porque te voy a decir algo. Uno, yo no sé tú, Eduardo o Jerry, yo muchas veces me quejé de la crianza que tuve. Sí. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Lo otro. Y uno empieza hasta en su mundo peleando con uno mismo y con la situación. Y cuando tú te pones a ver un poco de este tema y ves esas generaciones que realmente fueron muy fuertes su crianza, muy fuerte lo que vivieron, esos acontecimientos, tú más bien le das gracias a Dios por el tiempo en que naciste. Sí, el tiempo en que naciste, y también le das gracias a Dios, aunque no lo creas, del tiempo que nacieron ellos, porque... Claro, por supuesto. Porque imagínate tú, ¿cómo eres ahorita? En tiempos de guerra y crisis económica. Así es. Y en ese tiempo existía una filosofía que decía, el que no trabaja, no come. El que no trabaja no come. ¿Por qué? Porque esa gente de esa época, esas personas de esa época, tenían que inclusive madurar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque era una época demasiado hostil, demasiado fuerte, donde estaba la guerra, donde estaba la segregación inclusive que pasaba en Estados Unidos. Muchas veces aquí en Venezuela, gracias a Dios, no fue tanto, ni ha habido guerra, gracias a Dios, pero sí había muchas personas que venían de afuera, que venían con ese chip, que venían con esa historia, con esos dolores, con esos traumas inclusive. Y eso, bueno. Y existía también el respeto, existía lo que era la unión familiar, existía también lo que era el trabajo duro, porque eran situaciones que tenían que trabajar para poder mantener a su casa. Claro, porque emocionalmente, el entorno no permitía que tú jugaras, no tenías que trabajar, inclusive estas personas empezaron a valorar la estabilidad, la seguridad, el sacrificio. Por eso es que nos vienen enseñando de que en la lucha por la locha, para la leche, para los chamos. Y ahí es donde te das cuenta que todo es una programación que viene de generaciones atrás. Eso que dice Jerry, que el trabajo era muy duro,
hoy en día comparas esto con la facilidad que hay hoy tecnológica para emprender, para hacer. Entonces, esta generación pasada le cuesta creer que hay cosas que son fáciles. Le cuesta adaptarse a la situación que vivimos hoy, y muchas veces comenzamos a cuestionar a nuestros hijos, a nuestras hijas que viven en otra generación, y muchas veces esta generación que viene de estos años no han comprendido de que existe una etapa o una separación de tiempos antiguos y tiempos actuales. Pero los tiempos actuales, estas personas de estas generaciones, de nuestra generación inclusive, tiene que también comprender cuáles son las heridas que traen estas personas de la generación silenciosa, porque ellos crecieron en escasez. Ellos crecieron siendo resilientes en tiempos difíciles, donde tenían que salir a trabajar desde muy pequeños. Habían familias que tenían que los hermanos criar a los más pequeñitos, porque aparte de eso, la misma situación, había ese crecimiento en la familia. Las personas, las familias tenían de 10, 11, 15 hijos, y eso era uno seguido, uno tras otro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que también tuvieron que vivir. Entonces a estos hermanos mayores le tocaba criar a sus hermanos porque la mamá y el papá tenían que salir a trabajar. Correcto. ¿Qué pasa en esos tiempos que existía, que es verdad, habían madres que tenían que trabajar porque eran madres solteras, donde no tenían a su esposo, donde tenían sus hijos, y aquellas hijas mayores eran que cuidaban a sus hermanos, y muchas veces tuvieron que sacrificar parte de su historia para poder ayudar a sus padres. Claro. Fíjate algo, hablando de esta generación. Yo me crié en Barquisimeto. Escucha esta historia. Yo me crié en Barquisimeto en una casa que nos tomó de jóvenes, de niños. Y esta casa tenía, por así decirlo, era gente pudiente, por así decirlo. Pero dentro de esa casa, Eduardo, tú entrabas y la casa era hermosísima, más de 14 cuartos, habitaciones, era toda una maravilla esa casa. Y detrás, tú te ibas al fondo, después del patio, y cruzabas, había una puertica, y cuando te abrías esa puertica, había una señora que era la abuela de ellos. Era la abuela de ellos. Y eran todas las generaciones, la bisabuela, los abuelos, los padres y los nietos. Todos. Toda una familia. Y te voy a decir algo. Era increíble saber que cuando tú visitabas a esa bisabuela que vivía en ese mismo entorno, su casa era muy diferente y distinta. Claro. Ella no quería salir de su zona. De ese espacio, de esa zona de confort. Tanto que sus hijos, sus nietos, le construyeron su espacio a ella para que ella no se perjudicara, porque también era un problema que ella tenía hasta mental. Ella decía, yo no puedo adaptarme a esta nueva generación. Y @activo88.9 FM está en vivo transmitiendo en TikTok. Y @Nexus Podcast también estamos. Síguenos en las redes sociales. En las redes sociales. Y también puedes escribirnos al 0412-082-3582. Por aquí dice, saludos y bendiciones desde aquí de Perú. ¿Le puedo pedir un favor? Que le den un beso y un abrazo a mi hermano Jerry de mi parte. Bueno, será Wilmary, yo no me pida eso a mi Wilmary. Besito para Jerry. Ajá. Oye, pero ¿qué tiene de malo que le deje el abrazo a su compañero? No, un abrazo sí, pero beso no. Eso en mi época, en mi generación, no. Esa es en otra generación. Mira, por aquí nos dicen, saludos desde Margarita. Un abrazo a la gente de Margarita. Qué bueno. Nos escriben, la generación de los 80 fue la mejor de la historia. Ay, viste que ya empezaron a salir las generaciones a reclamar su lugar. Ajá, así es que me gusta. Por aquí dicen también, de verdad todo me gusta de la radio. Me siento súper bien escuchando su emisora. Gracias por estar con nosotros. Escribe tu nombre para saludarte. ¿Y de qué generación eres? Por aquí dice, yo soy de los 80 y los 80 no juegan. No juega carrito, como dicen por ahí. Depende mucho. ¿Qué no juegas? No juegan carrito. No juegan carrito. Bueno, y estamos hablando. Ya va. Saludos. Yo soy de la generación, por aquí de Macuto. Saludos. Yo soy de la generación de los 90. Saludos los noventeros. Ok, ya le vamos a decir cómo se llamaba esa generación. Los 80 contagia, mira, es que empezó la guerra, ¿viste? Mira, aquí dice, los 80 contagian a los jóvenes de este tiempo. Sí, es verdad. Ahí está Eduardo defendiendo lo suyo. Claro que sí. Ustedes no se imaginan cuántas cosas
Por aquí dice, yo creo que soy los mileniales. Ajá, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Saludos, por aquí nos escribe hola, saludos desde USA, desde Estados Unidos, saludos qué a bueno, gente. Qué bueno, gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos hablando acerca de la generación silenciosa, aquella desde 1928 a 1945, y estas personas, sus problemas emocionales era que eran personas inseguras y tenían ansiedad crónica. Uy. También tenían mucha represión emocional. No había espacio para la debilidad. Tú tenías que ser fuerte allí. Había mucha autoexigencia. Demasiado autoexigente se volvía la gente. ¿Por qué? Porque tenía que trabajar duro. El trabajo duro era el deber. El trabajo duro era lo que tenían que hacer. Y también había mucho respeto, mucha conformidad, pero había autoridad. Venían de este tema de la guerra, venían de toda esa parte fuerte. Que a esa gente no se le permitía pensar. No, para nada. Era lo que decía la autoridad y ellos cumplían. Y tenían mucha dificultad para el autocuidado y para la salud mental. O sea, estaba estigmatizada la salud mental, lo que llevó a vivir a esas personas a muchos problemas en silencio. Se tenían que quedar callados y emocionalmente eran personas que su salud mental estaba en riesgo, pues, porque tenían muchos traumas postguerra. Y existió muchas mujeres que fueron maltratadas, mujeres que fueron abandonadas. Y esto marcó que hasta muchas mujeres tenían hijos e hijas y tenían gran cantidad y ellas mismas lucharon para poder levantar a sus hijos y a sus hijas. Mucha solas, resiliencia, mucha ¿sí? fortaleza interna. Solucionaban los problemas así. ¿Por qué? Porque no tenían de otra. No les quedaba. Era el día a día, ¿Quién les enseñaba? No tenían información. No tenían ni estudio porque no podían estudiar, no podían adaptarse a lo que era la parte educativa. Mira, de cómo orientar a sus hijos, sino aprendieron a través de qué, de la situación que se les presentó, comenzaron ellos a tomar las riendas por su propia cuenta y poder mantener a sus hijos. Y en esa época hubo muchas mujeres, porque acuérdate que estaba el machismo, ¿no? Y ese tema de la autoridad, ese tema del hombre como cabeza de familia, pero muy marcado por todos estos traumas. Y silenciosa lo decía allí, porque exactamente. Se quedaban calladas. Ellas lo que hacían era callar y llorar. Y los hijos era que veían esas lágrimas, veían ese sufrimiento de esas madres cuando pasaban esas situaciones. Entonces así, esa generación fue una generación muy fuerte. Por eso es que muchas personas no han entendido a sus abuelos, la forma en cómo lo trataban, los bisabuelos. Inclusive eso se fue yendo, ese tipo de crianza que la generación silenciosa recibió, se fue trasladando por lealtad, como dirían en constelaciones familiares, a nuestros padres. ¿Sabes que esas lealtades a veces son invisibles? La gente no sabe y está realmente teniendo una lealtad invisible a generaciones. Y este tipo de información te ayuda muchísimo a identificar esas lealtades para tú decir, oye, yo no quiero repetir ciertas cosas que vivieron mis generaciones pasadas. ¿Y cuántos niños no fueron maltratados? Hay momentos donde la madre tenía que callar cuando su hijo era maltratado. Hasta aún así, hasta situaciones muy arriesgosas que hasta cometían ciertos actos que la familia se quebraba, no había de repente cómo yo te defendía, porque también existía lo que era la parte del racismo, también existía. Había muchas limitaciones, pero la gente de esa época, la gente de esa generación se escudaba en la familia. Uh-huh. Había dentro de todo, había unión familiar. Sí, sobre todo, claro que sí, ¿no? Y eran patrones que habían que seguir. Eran patrones, que eran patrones familiares muy, muy estrictos. Yo le estaba comentando a Jerry en la pausa que yo pude identificar que mi abuelo, cuando baja ese tipo de información, cuando nosotros estamos dispuestos a examinar esa información de nuestra familia propia, porque eso es importante, saber las generaciones que han vivido en nuestras familias. Y yo vengo de un bisabuelo que era bastante malo.
Imagínate. Malo, con M mayúscula y resaltador Sharpie. Ay, papá, imagínate tú. Y realmente criaron después lo que era mi abuela. Viene siendo una muerte también muy fuerte, pero es a causa de ¿qué? De todas esas generaciones. Pero es que ese abuelo tuyo que tú dices malo, bisabuelo. Tu bisabuelo que tú dices que fue bueno, malo, se le interpreta de esa manera. era un niño también. Claro, por supuesto. Fue un niño que le también, tocó, le que le correspondió. tocó, y tú no sabes hasta dónde llegó Así es. a él decidir actuar de esa manera. Y también existió que cuando ya venía saliendo de la guerra, muchos fueron y se alojaron en las montañas, corriendo de la guerra, huyendo de la guerra y huyendo de muchas cosas que allí me recuerdo cuando tenía una tía, que uno le decía política, porque era tía de mi primo y nosotros le decíamos tía. Y ella cocinaba en una cocina, pero a querosén. Recuerdo en ese momento, hacía hasta unas caraotas. Mira, y recuerdo que ella hacía solamente caraotas, le echaba era ajo y cebolla. Pero eso quedaban sabrosas. Y de verdad, y era una casa de bajareque. Y había agua y uno compartía, se iba a bañar porque hasta en ese momento no había ni siquiera agua. Ni la electricidad. Sí, electricidad. Y tenían que colocar, como una lámpara a querosén. Sí. Eso eran situaciones que... Esa generación es la que crió la siguiente generación. Uh-huh. Y no solamente eso, ya vamos a esa generación. Fíjense, ellos también tuvieron que innovar, porque ellos vienen también arrastrando de otra generación que es la olvidada. Tú dices por allí, no, está en la silenciosa. Sí, no, la generación se llama la generación perdida. Y qué importante es que tú puedas mirar cuál es tu actualidad, que tú te puedas sentar en familia, a indagar con tu mamá, a indagar con tu papá, a buscar tu árbol genealógico, de dónde vienes, por qué tengo estas actitudes, por qué tengo estas lealtades, como decía Wilmary, por qué tengo estas lealtades. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué se repite en mi vida esto? Que puedes estar arrastrando. Y es posible que traigas de una generación silenciosa tus resultados actuales. ¿Y la siguiente cuál es? Los baby boomers. Los baby boomers de 1946 a 1964. Levanten la mano los abuelos. Que levanten la mano. Que levanten la mano las personas nacidas del 46, de 1946 a 1964, siglo XX. Aparte de eso, era otro siglo al que estamos actualmente. Esta generación era numerosa y era optimista porque creció con el televisor, con el rock and roll. Son idealistas, competitivos, leales a las empresas, con una fuerte ética de trabajo y un profundo sentido de comunidad. Han contribuido significativamente al desarrollo económico y social del mundo. ¿Qué te parece? Claro, ellos son de los que ponen el trabajo por encima de las cosas y la familia y el compromiso. Son personas muy diferentes a hoy en día. Tú puedes ver, por ejemplo, mi abuela. Yo hablo de mi abuela. Ella es una persona muy familiar. La familia es lo primero. Y yo recuerdo que a mí me criaron, mira, escucha esto, a mí me criaron que yo no podía juntar con varones porque mi abuela la criaron de esa manera. Y yo no podía juntar con varones, o sea, eso era pecado, eso era lo peor del mundo. Claro, porque en la parte social el varón hacía tal cosa y la hembra no, la hembra era de casa. Era de casa, viene de ahí, de esa generación silenciosa. Sí. El ama de casa. Nosotros no podíamos hacer otro tipo de cosas. Yo fui la rebelde, la oveja negra que empecé a hacer todo, ¿no? Siempre hay. En toda familia hay una oveja negra, en la mía hay dos. Que vienen a romper. Venimos a romper cadenas, generaciones. Y muchas de esas cadenas que han roto, personas como tú, han cambiado la historia. Cambian la historia, por supuesto que sí. Y eran momentos donde obligaban a las hijas que tenían que lavar, planchar, y los hijos no, los hijos tenían que jugar, eran los que podían jugar. Sí. Si tú ves que de repente los varones eran los que podían jugar y podían divertirse, pero las niñas no, las niñas tenían que estar en su casa haciendo oficio, haciendo esto, ayudando a Lo su madre. Lo certifico. Sí, y eso había un choque entre los hermanos porque muchas veces los hermanos comenzaban a tomar posiciones con sus hermanas que a veces hasta la obligaban a lavarle la ropa, a lavarle hasta los interiores. Porque había el machismo, existía el machismo y
pero existía el machismo, pero sí hubo mujeres que se rebelaron. Y bueno, no estamos hablando de que la mujer o el hombre, ¿no? Pero tiene que ver en esta época y centrando en los baby boomers. Ellos fueron criados con esa pasión o esa presión, mejor dicho, por el éxito. Esa expectativa de una vida perfecta generó una inmensa presión por el logro y a menudo sacrificaban su parte emocional y su parte familiar y empezaban a tener ansiedad. Empezó la ansiedad por el fracaso, tema que hablamos la semana pasada. Entonces, no, es que ahí entró vivir de apariencias, Eduardo, porque tenían que mantener el estatus. El estatus, exactamente. Había moda, estaban los años, 50, los 60, donde la moda, donde la música, donde empezó la televisión en blanco y negro. Y bueno, ya era una novedad, ya existía la parte de los bombillos, ya no era como nuestra generación silenciosa que tuvieron que pasar muchísimo trabajo. Y una de las cosas emocionales que yo observo es que siempre de una generación procura que sus descendientes no pasen lo que ellos pasaron. Por supuesto. De eso se cuida muchísimo. Y te voy a decir algo, a veces eso que tú dices genera miedo. Y ese miedo que ellos generan, porque es que yo no voy a permitir que mis hijos vivan lo que yo viví, genera un miedo y a veces ese miedo trae hasta unas consecuencias, Eduardo, terribles. ¿Y sabes por qué es el miedo también? Porque hay una resistencia a lo nuevo. A lo nuevo, por supuesto. Entonces se empieza a generar esa parte entre lo que viene de la generación silenciosa con esta parte tecnológica, que no es la que tenemos ahora, pero obviamente para ellos, imagínate, yo recuerdo que estaba pequeño, que todavía no estamos en la generación donde estoy yo, pero yo estaba pequeño y para mí era una novedad, y tú ves ahora las cosas que existían en esa época y tú dices, bueno, y así las películas y así la música, porque todo ha venido. Yo conocí una abuelita que ella nunca había visto las máquinas de construcción, esas máquinas que son enormes que hay hoy en día, y cuando la llevaron para su pueblo ella decía que habían llegado los extraterrestres. Ah, bueno, fíjate. Y hablando de eso, recuerdo, hay una anécdota, hay una historia de un locutor, fue famoso, después fue actor, Orson Welles. Es uno de los que habla el tema de la Guerra de los Mundos, que después sacaron una película que hizo Tom Cruise. Él en una oportunidad habló en la radio, fíjense el poder que tiene la radio. Él habló en la radio, él empezó a narrar una historia de una invasión extraterrestre. Eso fue real. Y el hombre lo narró con tanta veracidad, con tanta emoción, que la gente empezó a recoger sus cosas y se iba en los carros porque pensaba que verdaderamente los extraterrestres estaban atacando la Tierra. Porque no había más información. Tenían solamente la información que le daban en ese momento, y habían personas que a través de ciertas investigaciones o ciertas vivencias, y muchas veces inventaban. Sí, por supuesto. Pero es que el invento había que creerlo, porque si yo no tengo, Jerry, si yo el único medio de comunicación que tengo es tu voz, lo que tú digas, eso va a ser ley. Sí, por supuesto. Y si lo dices con tanta certeza, seriedad, claro, con tanta certeza, con tanta veracidad, mira, claro, se repite tanto una mentira que se convierte en verdad. Entonces, estas personas de los baby boomers, ellos empezaron inclusive a trabajar pensando en una jubilación, y les generaba expectativa terminar sus años a nivel laboral que quedarse sin nada. Yo conozco una persona que antes decía que para él jubilación era igual a muerte. Uy. Porque decía que ya que te jubilas y ya no hay más nada, no tengo más nada que hacer. ¿Sabes? Así. Claro. No había una mente renovada. No. Se renovaba esa la mente. misma información, hoy en día hay una anécdota que tiene que ver con que había un chico que veía a la mamá que estaba sufriendo un pescado, pero su madre cortaba la cola del pescado. Y resulta que el niño le pregunta a su madre, ¿por qué tú le cortas la cola al pescado? Y ella dice, bueno, pregúntele a mi mamá, a su abuela. Entonces, porque mi mamá lo hacía así y yo lo hacía. Así. Y resulta que viene y el niño le pregunta, abuela, ¿por qué tú le cortas la cola al pescado? Y ella decía, bueno, lo hacía mi madre, ve a tu bisabuela.
Y cuando llegó a la bisabuela le dice, abuela, ¿por qué usted le cortaba la cola al pescado? No había más. Y ella dice, hijo, lo que pasa es que en aquel tiempo yo tenía un sartén pequeño y como era muy pequeño yo tenía que cortarle la cola para que pueda entrar completamente en el sartén y poder sofreírlo. Entonces tú ves se que fue hay creando cosas, un hábito, una cultura inclusive. Entonces, ¿cuánta cultura se ha creado en tu familia de acuerdo a esas historias de generaciones pasadas? Y nosotros estamos súper felices porque estamos esperando tus mensajes aquí en el 0412-082-3582. Esto es Nexus Pod, que estamos hablando de guerra de generaciones por aquí por Activo 88.9 FM, pura energía. Quiero que llegue mi generación. Y como ya te sientes identificado, identificada y estás activa, quiero que escribas y di de qué generación nos estás escuchando al 0412-082-3582. Repito, 0412-082-3582. Estamos esperando que... ¿Dónde está la gente Por de los aquí hay 80? por aquí hay un mensaje que dice, si esta juventud supiera los juegos recreativos de los 90, la R paralizada, el escondite, 0 contra por 0, metra, pelota de goma. Ya voy para Ay, allá. Dios. Ya voy a defender mi generación. Más de recordar lo que felices éramos. Qué felices éramos y no lo sabíamos. Muchas veces eso que dice esta persona acá es verdad. A veces no nos damos cuenta en la generación que estamos. Y empezamos a extrañar una vez que pasa el tiempo y recordamos, pues, y vemos cómo cambia la generación. Y llegamos ¿a dónde? A la generación, a la mía. ¡Ay, está contento porque viene a defender su generación! Voy a defender. Sí, señor. La generación X. Ajá. De 1965. Los X-Men. X-Men. A 1980. Y llegó la época de los 80. Somos los hijos del medio. Somos pragmáticos, autosuficientes, Eduardo, escépticos, ¿tú flexibles. eres del 80? Del 73. Ah, porque Yo soy el 73. No. Pero espérate, claro, yo nací en el 73 y en el 80 tenía 7 años. No, pero está en la época Estoy de en la época. generación X. Claro. Claro que sí. Nosotros, bueno. Déjalo que se defienda. Déjame, pero yo no sé, estaba tan inspirado. Deja que llegue la tuya, o ya la pasamos. No De la tira de vivo. Yo te voy a sabotear también a ti. No te preocupes. Bueno, sí, éramos así, pero éramos felices, la pasábamos bien. No existía el celular. Y había el recreo, había los juegos. Yo recuerdo que yo salía a jugar y si quería tomar agua no tenía que pedir en una casa por ahí porque si iba para mi casa me dejaban encerrado. Pero ustedes vivieron la transición a la tecnología. A la tecnología, sí, claro que sí. Ustedes vivieron esa transición, o sea, comenzaron a salir los teléfonos. Pero fíjate algo, que los de esa época, gracias a Dios yo no pasé por ese problema emocional, pero muchos sí, crecieron con la proliferación del divorcio y madres trabajando, generando autosuficiencia, pero también desconfianza y dificultad para pedir ayuda. Había mucho escepticismo, ¿sí? Había muchas crisis y muchas cosas a nivel de la sociedad. Esa es la generación, esa es la generación de mis padres. Sí. La generación de mis padres. O sea que yo puedo ser como tu papá. No, Esa bueno. es mentira. Mire, eso es para que ustedes crean, señores. Eso es para que ustedes crean. Yo creo que ella está ahí cerquitica de la generación X. Lo que pasa es que, bueno, no le preguntamos la edad. No, pero Dije que bueno. mis padres. Sí, yo, Mis 15, yo tengo 15, sí, Eduardo, está ¿qué bien. pasa? 16. Bueno, sí, esta generación creció con esas dolencias, con esas carencias también, porque aunque teníamos cosas, también nos faltaban cosas. Claro, por y supuesto. veníamos de esos padres baby boomer, de esos abuelos de la generación silenciosa, y tuvimos que adaptarnos. Yo pienso, y lo digo ahorita, que nosotros éramos como esclavos. La mamá ¿Por qué? pelaba los ojos y tal, vente para acá, corre para acá, Sí, sube para allá. sí, Y no, sí. y entonces tú escuchabas, No, y era una tú generación escuchabas más que traumática. tú escuchabas la chola esa, la famosa chola que venía por el aire. Te cayeron a Y te daba que te acomodaba hasta los chakras. Pero tú estabas allí derechito,
aprendiendo con tranquilidad. Tengo una frase para eso. Dígala. Una mirada sabia no necesita gritar para ser escuchada. Es decir, una mirada sabia no necesita gritar para ser escuchada, porque solamente cuando en ese momento te miraban. Esa frase es para las mamás que usaban esa técnica. No, y si habían de repente de estos que son vivos, porque a mí me pasó bastante. ¿Y por qué me ves así, mamá? ¿Qué me quieres decir? Bueno, era peor. Esa es otra, no. Aunque mi mamá y mi papá nunca me pegaron. Gracias a Dios, de verdad, nunca me pegaron. Sí había bastante carácter. Mi papá me sobreprotegía mucho. Yo creo que yo fui así un poquito rebelde, pero no rebelde. Yo la oveja negra y tú también eras rebelde. No, pero no rebelde. Mi rebeldía no era de contestar, de portarme mal, de decirle grosería. No. Mi rebeldía era de salir a rumbear. Mi rebeldía, yo creo que la agarré por ahí, pues, pero de verdad, hasta la fecha, baila. Yo considero, por supuesto que bailo. Hasta la fecha, de verdad que siempre le he tenido y le tengo mucho respeto a mi mamá, que es la que está ahorita viva, mi papá ya no está, pero siempre ese respeto, porque también, de una u otra forma, tú tomas la decisión de ser una persona respetuosa o no. Pero fíjate algo, esa generación también venía de ese silencio, porque también ellos reprimían mucho sus emociones. Sí. Porque antes no se le podía decir nada a una autoridad, nada, absolutamente nada. Tenías que reprimir todo lo que sentías en contra de una tía, una abuela, el profesor, el maestro de la escuela. También, bastante tiza me tiraron, me la pegaron. Bueno, te lanzaron tiza porque te portabas mal. Hablaba mucho. Porque a mí, gracias a Dios, que ninguna de las maestras que yo tuve. Ay, mira, vino a hablar el gran estudioso. Claro. ¿Por qué? Porque yo, sin embargo, yo era terrible en los primeros años, pero era porque, ¿sabes qué? Porque hubo una separación de mis padres en ese tiempo y yo era rebelde al principio, pero siempre respetaba a los maestros. Yo era rebelde con mis compañeros, mis amigos. Y esto después llegó un momento donde comencé a deprimirme. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos ha afectado esa separación de los padres, porque en esa fecha, ¿Tú eres de esa generación? Bueno, en la siguiente. No, pero vamos a ver, estamos hablando, no te saltes. ¿En qué año naciste tú? Yo nací en el 83. Bueno, entonces, en la próxima, porque ya comencé a tener el uso de razón, más que todo como al 89. Donde sucedió una situación, ya todo el mundo de Venezuela sabe qué sucedió en ese momento. Vamos a hablar de esos millennials. ¿Quiénes son los millennials? ¿Qué son los millennials? Esa generación, ya que tú pasaste allí a hablar de tu la generación Y. Que es de 1981 a 1996. Un aplauso para nuestra generación, vale, por claro, favor. Generación Nuestra generación que la vivimos a salvar. Es que hay que aplaudirlos, hay que aplaudir a la generación de ustedes, porque vienen aprendiendo de lo que nosotros dejamos. Mire, te has pasado creído. ¿Tú sabes por qué? Por Tony Jerry. No, por Jerry Lewis. Por Jerry Lewis. Ok, pero Jerry Lewis es de los 40, por ahí, por los 50. No, pero mi mamá cuando yo nací, le gustó mucho ese personaje, que era cómico y resulta que le puso Jerry, era Jerry Lewis y me puso Jerry porque le llamaba mucho la atención. Cuéntanos qué es esa generación. Mira, esa Eduardo. generación son los nativos digitales, conectados, colaborativos, idealistas y preocupados por el impacto social, con una fuerte necesidad de propósito en su trabajo. Son impulsadores del cambio social y tecnológico. Gracias. Pero vienen de nosotros, vienen de por allí, pues. Vienen aprendiendo de lo de claro, de lo bueno, hay que reconocer que cada generación trae un aprendizaje. Mira, y aprendemos de los unos a los otros. Por supuesto, claro fíjate que yo, aunque estoy en la generación X, que era hasta el 80. Tú eres una generación X, claro, pero yo también viví toda esa década del 80, del 80. Claro. Tú eres una generación X y nosotros somos Y. Exacto. O sea, esa generación que dice Y. Bueno, puede ser. Pero no, generación Y. ¿Y cuáles eran los problemas emocionales que vivía la gente de la generación de los millennials? ¿Cuáles eran los problemas emocionales? Había presión por la perfección y por la ansiedad social. Y el propósito, querían lograr ciertos objetivos y
de como sea, debían cumplirlo y pasaban por encima de quien sea. No, pero es para que cumplirlo. eso viene a causa de la presión de los padres. Sí. Nosotros crecimos con esas características que está diciendo Eduardo, gracias a la presión de nuestros padres. Nuestros padres venían con un modelo y nosotros, mira, era exigente. Ese modelo era tan fuerte que en una vecina no teníamos televisor y nosotros nos fuimos a ver televisión en la vecina y mi mamá tenía algo que decía: si tú comes en la casa ajena, vamos a tener problemas. Y me acuerdo un día que estábamos viendo televisión y me estaban sirviendo comida porque esa era la hora de la tarde. Tú no comías en tu casa, pero comías en casa ajena. No, es que no lo hacía. Mi mamá no le gustaba. Y entonces resulta que yo estaba sentado y me daba comida. Yo, señora, no quiero. No, señora. Y de repente ella me decía, pero come. No. Ella tuvo que llamar a mi madre a ver si te para decirle. Fue la situación, mira que Jerry va a comer aquí y mi mamá le dice, ajá, pero él te pidió, mira, y yo estaba viendo, pero y yo le digo, no quiero, yo le decía, señora, no quiero, yo con esos nervios. Y ese estómago pegado del espinazo. Sí, porque acuérdense que nosotros veíamos televisión, no teníamos, y muchas veces a las 4 de la tarde comenzaban las comiquitas. Y resulta que ya a las 6 uno se metía tanto en la comiquita que a las 6 la gente, todos tenían que comer. Hablando de esas comiquitas, nosotros fuimos muy sanos en esa parte, en la parte de la niñez. Bueno, yo recuerdo la mía que nosotros jugábamos, Eduardo. Se jugaba muñecas, se jugaba carritos, se jugaba la aire, se jugaba. Los picapiedras. ¿Qué dice pasa, ella. no? Tenían los noviecitos. No, pero eso es otra cosa. Mira, el productor, por favor. Que los noviecitos, ¿dónde los dejan? No, pero eso ya es otra cosa, Es es que la adolescencia. Siempre hubo, porque yo también pasé por allí. No, claro, pero no, sí se jugó, ya va. Vine a defender mi generación. ¿Qué pasa? Me están aquí saboteando. Claro, todos vivieron sus novios, sus cosas. Jerry tuvo unas cuantas. ¿Cuántas novias tuviste tú? No vamos a hablar de eso. Ahora sí. Ese es otro tema. Miren, fíjense, pero era una generación también de flojos. No, Eduardo. Sí, también era una generación de flojos. Yo creo que sí, porque yo estudiaba en la tarde y yo dormía hasta las 11 del mediodía. ¿Viste que sí? Hicieron una generación de flojos. Porque ¿sabes qué pasa también? Que nuestros padres, eso, lo que repetí desde el principio, lo que dije desde el principio, siempre el padre y la madre dicen que ellos quieren darle lo que no tuvieron a sus hijos. Y también eso es un error, porque los criaban muy mimados. Sí, es verdad. Sí, eran muy mimados, había muchos niños mimados. Mira, el trauma mimado, de yo los creo que bueno, eso depende de Jerry. A ti te pegaban, a mí nunca me pegaron. Sí, pero era la situación que nosotros cada vez que llegaba a las 6 de la tarde, 7 de la noche, más tardar 7 de la noche, salíamos a jugar. Mira, jugábamos que si la aire, jugábamos hay otro, ¿sabes cuál me gustaba a mí? Uno de lo que era el reloj. Cuando el reloj marca las 2. Jerry se fue yo no había por su nacido infancia. cuando eso, Jerry. Jerry, te pasaste. Era tremendo porque nosotros siempre, pero ¿sabes qué era la diferencia? Que cuando jugábamos esos tipos de juegos rudos, ninguno me hacía algo rudo porque Jerry era malo. Jerry era malo, Jero. Jerry era malo. ¿Cuántas rodillas raspadas? Ajá. Ay. Pero quiero contar que nuestra generación abrió paso a esta nueva generación. ¿A cuál? Es correcto. A la generación Z. Nosotros fuimos los que le abrimos paso a estos muchachitos, estos chamitos. Claro, porque venían también preparados por nosotros, de la generación X. Yo sigo insistiendo. Generación Z, 1997 al 2012. Esta generación tuvo que pasar esa parte del cambio de milenio, ¿no? Claro, una generación sumergida ya en la parte tecnológica. Hiperconectados, emprendedores, diversos, con conciencia social. Y situaciones también que pasaron en el 99. Ajá. Que eso marcó también por lo historia. menos en La Guaira. Sí, en La Guaira. Y no solamente en La Guaira. Acuérdate que fue a nivel de país. ¿Por qué? Porque Venezuela tuvo que aceptar en otros estados damnificados personas que estaban Claro, fueron hasta Maracaibo, porque yo estuve en Maracaibo. Recuerda que esta generación es de Y marcó, 1997 sí,
Al 2012. 2012. Y marcó, porque recuerdo yo que mi sobrino tenía apenas 2 años cuando sucedió esa situación y era fuerte. Y a él hoy en día ya tiene una edad donde pudimos pasar esa situación y ellos adoptaron ciertos comportamientos que no... Y ayer porque lo hacíamos como que sobreproteger, porque veníamos de esta situación y ya nosotros teníamos que proteger aún más por las vivencias que fueron en ese momento. Pero en esta generación que comienza en el 97 y termina en el 2012, fue la generación donde empieza a aparecer la ansiedad, donde empieza a aparecer la depresión a edades tempranas. La tecnología aún más avanzada. A edades tempranas. Entonces, el ciberacoso, las presiones académicas y existenciales. Entonces, allí este niño dejó esa etapa que vivimos nosotros, X y Z. Vivimos X y Z. Tú eres Z, ¿verdad? ¿Cómo que Z? No, tú no eres Z. Z es tuyo, sí, no. Y. Y es la cosa. Y. X y Y. X, Y, Z. Sí, la Z. Aquí tenemos la Lo que pasa es que el generación. abecedario es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, de la generación X, inclusive la de ustedes, la Y, jugábamos, nos divertíamos. Esos juegos callejeros, ese poco de cosas negras así que se nos pegaba del cuello, bueno, ustedes se imaginan que tenía que nuestra madre bañarnos, bueno, con estropajo. Estos de ahora, estos muchachos del 97 al 2012, entrando full en la tecnología, no como los de ahorita, pero sí comenzando en esa parte, empiezan a aparecer esos rasgos de ansiedad y de estrés. Entonces ya viene, porque la ansiedad es esa preocupación que tú tienes por algo que no ha pasado, y el estrés es esa preocupación que tú tienes por algo que pasó. Pero fíjate Ahora, algo. ¿de qué te preocupas tú como niño, tú como niña? ¿Qué hay en tu mente que te pueda generar ansiedad o que te pueda generar estrés? Pero es que puede ser que ellos están notando su herencia emocional. Es posible. Muchos de ellos, yo veo que esta generación nueva, esta generación Z, que es nueva, es más sensible, pero muy sensible en la parte también de percepción, la parte espiritual. Ellos están muchas veces, eso que tú dices que ellos generan ansiedad, es porque no están listos, Eduardo, para vivir con una carga emocional que sus ancestros han tenido. Son jóvenes que tú les dices y ellos ahorita abren la boca porque quieren abrirla. Yo estaba viendo un programa de estos jóvenes y ellos decían, yo no le tengo miedo a las cámaras, yo no le tengo miedo a la televisión, yo no le tengo miedo al hablar, yo quiero expresarme. Es una generación que vino a abrir su boca, a expresar y a romper lo que ellos vienen a revolucionar todo. Claro, pero también tienen problemas de adicción a las pantallas. Tienen problemas de adicción, de esa adicción a la pantalla que ha surgido, que ha crecido con la generación siguiente. Pero hablando de la generación Z, esa adicción por esa parte digital le afecta la concentración. Entonces podemos ver niños que están preocupados de cosas que no deben estarse preocupando. Ah, bueno, y veo niños, veo personas que están no pudiendo dormir, que se enferman precisamente por la ansiedad, que se enferman por el estrés y que esa parte infantil la pierden. Si la perdían los de la generación silenciosa por la situación posguerra y todas estas cosas, ahora la tecnología, fíjate, es otra historia con diferentes protagonistas o causas que hacen que estos niños de la generación Z hasta el 2012 tengan ansiedad, tengan estrés, y otra cosa, pierdan la autenticidad, pierdan lo auténtico. Fíjate que esta generación prefiere comunicar de manera visual y rápida. Esta generación es rápida. Así es. Ellos no están perdiendo tiempo. No, ellos no pierden tiempo. No pierden tiempo. Explícame, dime, esto es así. ¿Sabes por qué también adoptamos esa preocupación y esa ansiedad? Porque en aquel tiempo, cuando comenzó la tecnología, resulta que había el internet. Nosotros chateábamos, de repente Hotmail, Gmail, entre otras cosas, y existieron ciertas redes sociales que podíamos chatear con otras personas, entre otras cosas. Pero existía algo del internet. El internet en aquel tiempo era lento. Sí. Era con lentitud y a veces tú querías investigar o querías chatear o querías descargar un video
y era muy lento. Pero Entonces hoy en día no. nosotros comenzamos a crecer esa ansiedad, y ahora como la tecnología ahorita ha avanzado, ¿qué hacemos? Que todos queremos que se haga rápido. Copiar y pegar. Sí, y rápido, porque de repente tú estás chateando con alguien o estás viendo videos en Pero TikTok. es algo contagioso, Jerry. Sí, porque tú estás viendo el gatito y tú ves que algo se comienza como a paralizar, a pensar, uno se estresa. Sí. Eso es lo que está pasando, de que la tecnología hizo acelerar nuestra el sistema vivencia. nervioso. Claro, yo me acuerdo que voy a hablar de mi generación. Yo iba a la biblioteca a hacer un trabajo ahí en La Guaira, y yo iba a la biblioteca y no existían teléfonos, no existían celulares, y tú tenías que escribir. Porque o el dinero para sacarle copia al libro, o escribir, porque no podías rayarlo. Entonces aprendí a resumir. Hay muchas cosas que tienes razón. que ayudaban en Ayudaban épocas mucho. que ahora no. Ahora si hablas con alguno de estos muchachos, y con todo respeto, por supuesto, tú sientes que ellos no te saben ciertas cosas de cultura general. Yo siempre le digo a los chamos, pónganse a leer, lean un poco de cada cosa para que aprendan, para que sepan de cultura general y puedan tener conversación. ¿Qué quieres saber para preguntarle a ChatGPT? Sí, bueno, esos son los de ahora, esos son los de ahorita, los de la siguiente generación. Entonces, esa parte emocional, que es la que yo me aboco un poquito en esta parte del programa, como en todas las generaciones, ¿no? Esa parte emocional es importante. Ya los problemas emocionales son distintos a los que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, inclusive nosotros mismos en nuestra generación. Esta generación viene a romper cadenas. Esto es una generación que viene a romper los ciclos repetitivos. Ellos están dispuestos a no vivir lo que sus generaciones pasadas vivieron. Ellos están, pero vinieron como con una información, un chip impresionante, que ellos dieron como que no. Y tú ves que la tecnología, ¿por quién ha avanzado? Por los jóvenes. ¿Qué pasa en los hogares? Existe el abuelo, existen los padres y existen los jóvenes. Y hay algo que está marcando la diferencia en un hogar que lleva a conflictos, es porque ellos quieren siempre tener la razón. Los padres siempre quieren tener la razón. Todas las generaciones y los quieren hijos tener la razón. quieren tener la razón. Entonces, ¿Y quién la tiene, Jerry? Allí es donde ¿qué pasa? Que no sabemos comunicarnos o comprender lo que estamos hablando. Porque hemos hablado que existen ciertas generaciones que han marcado ciertas situaciones que nos han llevado a esto, lo que está sucediendo ahora con los jóvenes. ¿Qué pasa? Que nosotros no vamos a comprender o no vamos a analizar que venga un hijo y te diga a ti, cállate la boca. Oye, uno dice, ¿qué dijiste? ¿Te das cuenta? Uno se acuerda de lo que uno le pasaba hacia él. Claro, pero es que lo hemos permitido. Por eso. Y ahí es donde lo que yo decía, disculpa Jerry, un momentico, yo decía que éramos la generación de esclavos. ¿Se acuerdan que yo dije la X? Pero nosotros éramos esclavos de nuestros padres, por decirlo así, por utilizar una palabra, pues, porque teníamos ese control. Pero también hemos sido esclavos de nuestros hijos, porque entonces comemos lo que ellos quieren comer, vemos las películas que ellos quieren ver y vamos al sitio donde ellos quieren ir, porque entonces no, pobrecito, porque no es que él tiene que tener roles. Lo que yo no tuve. No, espérate un momento. Entonces encontramos personas, padres de nuestra generación, que no son felices, y al final el hijo crece y se va. Entonces, ¿qué es lo que estás criando? ¿Cuál es esa guerra generacional ahí? Esta guerra es una de las cosas que se puede solucionar porque los padres, los abuelos, debemos analizar que los tiempos de nosotros pasaron. Ya es la nueva generación de estos jóvenes. ¿Cuáles son las herramientas o estrategias que tenemos que analizar? Uno es reconocer que nuestra generación pasó. Ahora, ¿qué tenemos que buscar la forma de hacer? Porque un muchacho antes se le exhortaba o se le pegaba con algo y nosotros oíamos. Ahora no. Ahora, cuando tú maltratas a un muchacho, ya eso es... Ya es la ley, ya te cae la ley. La ley, o los muchachos te odian. No, ya nosotros, había un psicólogo, August Rowe, que hablaba y decía que a un joven hay que hacerlo analizar. Y si tú de repente tienes en esa situación, ve a un joven que te está sacando de casillas. Sí, lo que tenemos que hacer, como hizo una madre que decía, el hijo le dijo algo ofensivo y la madre le dijo, hijo, me dolieron tus palabras, pero aún así
yo te amo. Y lo dejó pensando, es decir, que hiciste mal, pero aún así yo te amo. Amo que tú eres mi hijo, pero no amo lo que estás haciendo. Así es. Estamos hablando hoy acerca de la guerra de generaciones, cómo han cambiado las épocas, y estábamos hablando hace rato de la generación Z, que son los nacidos entre 1997 y 2012, y vamos a hablar acerca de la generación Alfa, que son estas personas que nacieron desde 2013 hasta la fecha. ¿Qué tienes por allí? ¿Quiénes son los de la generación Alfa? Los más pequeñitos de este tiempo, la generación que nació a partir del 2013. De 2013, exactamente. Nacidos en un mundo tecnológico, netamente tecnológico. De la IA. De la inteligencia artificial. Sí, señor. Son adaptables y netamente digitales. Ellos vienen con un botón. Sí, señor. Esta generación viene con botoncitos, chicos. ¿Ah? Están tan conectados a la tecnología que a veces de nuestra generación nos sorprendemos ver a estos niños tan pequeños manipulando todos estos artefactos electrónicos mejor que nosotros. Vienen con un chip instalado esta generación. Mira, tanto así que hay niños de 5 años que ya saben manipular, saben cómo meterse en las redes sociales, contestar, descargar video. Y cuando tú ves el padre, ¿cómo tú estás haciendo? Bueno, ellos se meten, ven tutorial, 5, 6, 7 años. Te voy a decir algo. Mis sobrinos estos días me estaban enseñando unas cosas tecnológicas ahí que yo me quedé impactada. Me dio hasta pena. Sí, bueno, pero son cosas que uno se queda sorprendido, pero también se siente contento, ¿no? Claro, porque ve a esas personas manteniéndose en esta selva de tecnología, de inteligencia artificial. Mi sobrina que tiene 5 años, Sarita, ella me manda mensajes. Y ella agarra el teléfono de la mamá o del papá y busca mi foto en el WhatsApp. Y te voy a decir algo, esta generación exige lo que quiere. Es impactante. Tú le dices, ¿qué quieres tú de regalo? Quiero un iPhone tal. Quiero tal. Y a veces tú dices, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Nosotros somos los que no sabemos qué vamos a hacer con eso. Lo peor del caso es que se los compramos. Y ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, ellos se integran desde pequeños, se integran con la tecnología, y eso le permite también una fluidez, pero también trae problemas porque se hacen adictos. Y escuché por allí, no sé si estará confirmado, no, esto ya es algo muy médico, pues, clínico, por decirlo así. Dice que está surgiendo un nuevo tipo de autismo a través de esa conexión que tienen estos niños con la tecnología. Porque pasa es que ya pasan más horas en el teléfono. Es algo adictivo porque cuando nosotros, antes de dormir, agarramos el teléfono, ¿cierto? Sí. Es el último que agarramos. Cuando nos levantamos, agarramos el teléfono. Y cuando estamos en el autobús, agarramos el teléfono. O sea, le estamos dando mucha dedicación a la tecnología. Y ¿sabes qué? Que es peligrosa, como dices tú, sí. Eduardo, porque la IA en este momento ya, como hablaba con unos aprendices que le estoy dando formación, le decía, yo le estoy enseñando a ustedes a poder analizar la situación. Si hay una pregunta o si hay alguna actividad que debes hacer, primero es analizar qué está pasando con la IA. Que tú, claro, la IA es un instrumento que es un mecanismo que te ayuda a ti a acelerar lo que estamos hablando. Te entrega, tú le dices, genérame esto, te lo genera rápido, sí, a tiempo real, fino. Pero si tú te dejas guiar por la IA y resulta que solamente colocas lo que ella te diga y tú no analizas, no interpretas, no buscas la forma de mejorar esa redacción, ¿qué hacemos con los estudiantes, ¿sabes? Con esta generación que está ahorita? Es que no van a analizar, sino que, mira, ya te entregué esto. Entonces, cuando tú le preguntas qué dice allí, no saben lo que dice. Porque dejan o ponen por delante la inteligencia artificial y dejan de lado la inteligencia emocional. Por eso es que está sucediendo muchos niños o muchas personas que van creciendo, perdiendo o no perdiendo, porque siempre las emociones están, no sabiendo gestionar sus emociones. Por eso es que muchos inclusive se vuelven fríos. Antes uno, yo creo que, cónchale, le dolía cualquier cosa que le pasaba al papá o a la mamá, o si le contestabas, oye, después tú decías, perdóname mamá, ahora no.
Ahora no, y vuelvo y repito, no los estoy criticando, sencillamente estoy comentando porque... Orientándolos. Y puedo poner entre comillas, es normal en esta época que eso suceda, aunque no esté de acuerdo con y eso. En yo esta particularmente. época, Eduardo, estamos viendo que no están perdonando. Es decir, es un momento que las madres ahorita, saben que tienen la tecnología. Y resulta que las madres muchas veces le mandan mensajes a los hijos. ¿Cómo está, hijo? Ay, qué fastidio. Comienzan a tomar una actitud, pero luego cuando observan, y es con lo que yo decía, cuando estamos pequeños le decíamos, te amo mamá, te amo mami. Cuando estamos en la adolescencia decimos, qué fastidio mi madre. Cuando estamos en parte de la juventud decimos, me quiero ir de la casa. Cuando tenemos ya la adultez decimos, extraño a mi mamá. Pero cuando llegamos a la adultez, cuando llegamos a la tercera edad, decimos, cuánto quisiera que mi mamá estuviera aquí conmigo. Así es. Allí esa es la etapa que le estamos diciendo a esta nueva generación, de que cuando estábamos pequeños, y ves que no se para nada, sino que cuando estamos pequeños, ¿qué decimos? Admiramos a nuestros padres. Cuando estamos en la adolescencia, ¿qué decimos? Que tenemos la razón, claro, y nuestros padres no. Claro, porque nos crían en la misma situación, el mismo sistema te lleva a ser autosuficiente, a creer que porque tienes unos añitos que estás apenas comenzando, crees que ya eres un adulto. Y tienes que pasarlo, tienes que vivirlo. Ese te amo mamá se envía ahora por WhatsApp. Y mal escrito. Mal escrito, porque esa es la otra parte. Ahora fíjense ustedes, imagínense, y esto es con mucho respeto a las personas que se dedican a esa parte de las redes sociales, a lo que llaman influencer. Yo los invito a que se conviertan en influencer, pero no que no terminen en CER, sino en SR. Influencer con S, que sean personas influyentes, pero del ser. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes que ¿quién nos salvó cuando la pandemia? ¿Quién nos salvó? Los médicos que se prepararon, que se formaron en generaciones anteriores. Si sucede más adelante, unos cuantos años, 20 años, ponle, otra pandemia, otra cosa así, ¿quién nos va a salvar? La inteligencia artificial cuando vayan la inteligencia artificial hoy en día los robots operan. Sí, pero escucha, ¿viene de dónde? De una mente humana, de una programación de alguien que estudió, que se preparó para eso, para esa programación de ese robot. Claro, y que nosotros tenemos la capacidad de analizar, por eso es que es muy importante analizar la situación. Porque vemos que esta juventud o esta nueva generación que está ahorita actualmente, quieren siempre tener la razón, siempre quieren mirar más allá, siempre quieren hacer lo que se les dé la gana, y al final, ¿qué pasa? Que viene la consecuencia. Pero sabes una cosa, Jerry, yo también voy a hacer algo aquí que estoy pensando, ¿no? Estamos, y cualquiera que nos escucha puede decir que estamos lanzándole piedra a esta generación. Ya vaya, escucha, esta generación. No, en todas las generaciones, de acuerdo a lo que se esté viviendo en la época, en todo el entorno, siempre hubo el rebelde, siempre hubo el que le contestaba a mamá, siempre hubo el que no le decía te amo a mamá. O sea, no pongamos tampoco de corazoncito de color rosa las generaciones nuestras, que fueron buenas, sí, porque las vivimos, pero los chamos que están viviendo su generación, para ellos también es buena. Y nosotros a veces también con el egoísmo, y ojo, no estoy aplaudiendo todo eso, pero también nosotros con el egoísmo queremos que ellos hagan lo que hacíamos nosotros. Y es como tú decías, Jerry, nuestra generación pasó y tenemos que irnos adaptándonos, que es distinto a acostumbrarnos a las generaciones nuevas. Entonces debemos hacer adaptaciones en nuestra vida, como lo hemos hecho, porque nosotros también ahí tirando piedra, tirando flechas, nos hemos metido en la tecnología, pero también inclusive podemos verle el lado positivo que tienen estos chamos, que saben muchísimo más que nosotros y nos pueden enseñar muchas cosas que no sabemos. Esta generación viene sin límites. Es increíble, pero no vienen con estructuras mentales como nosotros. Esto es una generación que no tiene límites. Para ellos no hay límites. Nosotros crecimos bajo muchos límites, bajo muchas estructuras. Esta generación no. Esta generación, para ellos los límites no existen, y por eso se expresan como se expresan, por eso hacen lo que hacen, por eso para ellos la tecnología es un mundo que no tiene límites. Y ellos, tengo que aclarar esto, ellos generan a través de la tecnología mucha creatividad. Tienen mucha creatividad. Esta generación es muy creativa. Tienen la libertad.
tienen la libertad de que puede construir, innovar, tienen la capacidad de poder acelerar los tiempos. ¿Por qué? Porque se supone que hoy tú ves que un joven hace una cosa, hace otra, y entonces se acuestan hasta tarde. ¿Por qué? Porque la mentalidad está a millón. Y ya depende de cada uno de que los... vinieron sin patrones. Yo lo que sí los invitaría a todos estos chamos de ahorita, que no pierdan el hábito o que se acostumbren o que tengan el hábito de la lectura. Hay que leer, no importa, lee en tu celular, pero lee. Sí. Aprende, investiga, busca, tenga una respuesta. Y aparte de eso, tiene el celular todo el día y no generas ni $1. Esa es la otra parte. Entonces también aprovecha el emprendimiento, aprovecha cómo puedes crecer como persona, como ser humano, económicamente. No, pero con la tecnología. Esta generación tiene más conocimientos que la nuestra. Oh, claro. No, escuchen, para mí, Dale. no es que tienen más conocimientos que la nuestra. Todos en nuestras generaciones tenemos conocimiento, porque si hay muchas cosas, es que si hay muchas cosas, escúchame para terminar la idea, si hay muchas cosas que esta generación y las generaciones que siguieron de la mía saben muchísimas cosas que yo no sé, pero hay muchas cosas que yo sé que no saben ellos. Por supuesto. Entonces no podemos decir que aquí sabe uno más que el otro, sino que cada quien sabe de acuerdo a su generación, sabe de acuerdo a lo que tiene, porque hay muchas cosas que estos chamos no saben. Mira, yo he estado dando clases y los chamos no saben qué significa la palabra abreviar. ¿Qué es eso, profe? Imagínate. Es en el sentido de que tienen toda la información, Eduardo. Pero están nosotros, abiertos a toda la información. Claro, y los de aquella época no generaban la información también. ¿Cómo vinieron todos estos descubrimientos? Por gente de esa época que de acuerdo a su sistema, de acuerdo a lo que tenían a la mano, innovaron y se salieron del sistema. Buscaron la forma. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, lo que yo quiero es que la guerra de generaciones, uno le dice guerra porque hay ciertas situaciones distintas, pero cada quien dentro de su generación aportó, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Los que somos de estas generaciones pasadas, enseñar a estos chamos cosas que nosotros creemos que ellos puedan aprender y tomar de ellos también cosas que ellos nos puedan enseñar. Uno de los consejos que yo le doy a esta nueva generación es que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Si tú siembras amor, vas a cosechar amor. Pero si tú siembras un momento de maldad, de desprecio con tu familia, de desprecio con el entorno, tus amigos, tus amistades, vas a recibir eso. Una acción trae una reacción y una decisión trae una consecuencia. Nosotros tenemos que comprender de que tenemos a nuestros padres ahorita y les digo, aprovechen a sus padres, aprovechen a sus madres, aprovechen esta nueva oportunidad, ayudarlos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros como de repente como en esta generación Y, Z, muchas cosas desconocemos, pero hay cosas que sí sabemos que ustedes no saben. Entonces, ¿qué es lo importante? Mantener la comunicación. ¿Y sabes qué era muy importante? Cuando mi abuelo está en ese tiempo que cuando contaba historia, nosotros ahorita nos aburre que de repente nos cuenten historia. Mira, es necesario que tus padres te cuenten historia para que tú puedas comparar en esa generación donde vivíamos o la generación que tienes ahora. Retoma lo bueno y desecha lo malo. ¿Por qué? Porque lo que tú siembres hoy es lo que vas a cosechar mañana. Y una de las cosas que se ha perdido en esta generación es la reunión familiar, el comer en la mesa, el sentarse con la familia, el preguntarle. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño le tenía el agua a mi papá, la chola, cuando él llegaba, papá, ¿cómo te fue? Era un respeto. Había cosas de respeto, y tú ves que ahora los muchachos comen en los cuartos, no les ves la cara. Córtale, tráncale el wifi para que tú veas que salen del cuarto de su madriguera. Entonces hay cosas que nosotros debemos mantener. Padre, tú que me escuchas, agarra a tus muchachos y siéntate a hablar con ellos. Muéstrales con el ejemplo que existe algo que se llama familia. Y eso es importante que lo recuperemos, que lo tengamos, que lo mantengamos y que lo proyectemos a futuro. ¿Por qué? Porque ellos van a ir perdiendo la inteligencia emocional por meterse siempre en la inteligencia artificial. Háganlo como hábito. Van a agarrar y van a los padres y madres, hagan como hábito de que los hijos tengan un horario con el teléfono. Puedan sentarse a comer, no viendo la tele, sino sentarse a comer, de poder aprovechar ese tiempo.
buscar la forma de poder establecer conversaciones que lo puedan ayudar a algunos de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos están atravesando situaciones que ustedes no saben. Lo importante de mantener la comunicación y sobre todo mantener el amor y la unión. Así es. No, ser consciente. Uno debe ser consciente en mi familia cuántas generaciones hay y que cada generación aporte su sabiduría. Si queremos hogares sanos, necesito ser consciente de cuántas generaciones hay, si está la abuela, la tía, el perro, el gato, el fulano, toda esa gente. Vale muchísimo su información y todo el aporte que puedan dar para una mejor familia y una mejor sociedad. Yo invito a que investigues. Siéntate con tu mamá, siéntate con tu papá, con tu abuela si la tienes viva, con tu abuelo y pregunta cómo era tu historia, cómo era tu vida, cómo se vivía en tu época, qué cosas de tu época yo puedo aprender, así como yo te estoy aportando cosas de la mía, qué cosas puedo aprender de tu época. Se valoraba muchísimo la familia, como dije ahorita, el amor, la unión. Eso es importante que lo volvamos a rescatar. No le regales tantas cosas tecnológicas a tus hijos, porque lo vas a ir perdiendo. Y yo sé que ellos se van a estar metiendo y van a estar creciendo en todo lo que es la parte tecnológica, pero lo vas a ir perdiendo en la parte emocional. Escucha activamente. Comparte historias que lo ayuden a ellos a poder superar sus miedos. Crea espacios donde puedan interactuar entre ustedes, jugar, poder conversar. Honra a los mayores. ¿Por qué? Porque es una generación que se está yendo. Aprovéchala porque tiene conocimiento, tiene sabiduría. Es decir, ustedes tienen la tecnología, la fuerza, juventud, pero estas personas, esta generación tiene sabiduría. Busca ayuda si necesitas algún consejo o alguien que te pueda orientar. Pero aquí te estamos recomendando ciertas herramientas que te puedan ayudar. Pero sobre todo, mantén el perdón. Debemos amar y poder perdonar. Muy bien, tremenda palabra. Esto, bueno, guerra de generaciones, Wilmary, para despedir. Yo cuéntanos. termino para mi generación y toda la generación de abajo. Recuerda algo, cuando eres joven estás lleno de posibilidades, pero cuando eres viejo estás lleno de realidades. Así que la sabiduría de la generación anterior vale muchísimo para nosotros. Entonces aprovechemos las generaciones, aprendamos, enseñemos y tengamos ese corazón abierto a perdonar, a amar y a estar juntos en nuestra familia para que podamos disfrutar de esas historias y podamos nosotros también contarle historias a nuestros hijos y a todas esas personas que vienen luego de nosotros. Bueno, llegamos al final de Nexus Podcast. Esto es Activo 88.9 FM. Estuvimos trabajando para ustedes en la presidencia Eduardo Goncalves, en la producción general Alexander Moreno, en los controles Antonio Díaz y este servidor que estuvo desde las 6 de la tarde hasta esta hora, 8 de la noche, Eduardo Vargas, @EduardoVargas Speaker, y mis amigos Wilmary Arraiz, búscame como @Wilmary Arraiz. Capacítate con Jerry. Así que mañana tenemos un tema interesantísimo como este y pudiésemos darle alguna continuidad, pero quédate con nosotros y escúchanos mañana porque esto es Nexus Podcast. Hasta la próxima. Hasta luego. No olvides que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto en Nexus Podcast.